Hola mis estimados alumnos de inglés técnico, espero se encuentren muy bien en casa. Sé que aún estamos en una situación crítica y tenemos que tener mucho cuidado para no contagiarnos y no contagiar a los demás. Pero bien, tenemos que seguir con nuestras clases, así que la clase del día de ahora es sobre presente simple. Este es el siguiente contenido. Espero que todo esté bien con respecto a la primer guía de trabajo. Si hay alguna duda, estoy disponible para contestar todas sus dudas. Igual en este video sobre este contenido ustedes pueden agregar un comentario y yo voy a responder sus dudas, o de igual forma en nuestro grupo de Facebook ustedes pueden hacer las preguntas y yo voy a contestar sus preguntas para ayudarles a que entendamos muy bien el contenido, que podamos resolver la guía y pues salir muy bien en esta materia. Entonces el contenido es, vamos a explicarlo bastante de forma breve, es el presente simple. Entonces vamos a comenzar por la utilidad del presente simple. El presente simple lo utilizamos para hablar de cosas en presente, cosas de este momento, también hechos, cosas de este momento. Por ejemplo, cosas que son habituales en este momento, pero habituales, porque hay que hacer una diferencia entre presente simple y presente continuo. Presente continuo se refiere a algo que está pasando en este momento exacto. Eso es presente continuo. Por ejemplo, yo estoy explicando ese presente continuo, pero presente simple se refiere a cuando yo digo, por ejemplo, yo explico, yo canto, yo bailo, I explain, I study. Entonces, el verbo conjugado en presente se refiere a una acción que sucede habitualmente, a algo que sucede todos los días. No es exactamente que está sucediendo en este momento exacto, sino que se da en este periodo al que le llamamos presente. El presente es todo el periodo en el que estamos viviendo. Entonces, y se da de forma rutinaria. Entonces, el presente siempre nos va a servir para hablar sobre rutinas y también sobre hechos. Por ejemplo, cuando decimos, el sol sale cada mañana, ese verbo sale está conjugado en presente del modo indicativo. Y ese verbo es, aparte de ser una rutina, puesto que todos los días el sol sale, también es un hecho. Estamos seguros de que eso pasa todos los días. Entonces, forma parte de nuestro presente de todos los días, mientras esa situación se siga considerando un hecho, ¿verdad? Luego, rutinas. Por ejemplo, imagínense que yo salgo a correr todas las mañanas. Entonces, yo corro todas las mañanas. Corro todas las mañanas. Ese verbo corro, I run, está conjugado en presente del modo indicativo y se refiere a acciones habituales que forman parte del presente. Quiero que tengamos muy claro ahí, no confundirlo con el presente progresivo, porque presente progresivo se refiere a algo que sucede en este momento en el que estoy hablando. Pero el presente no es en sí en este momento en el que estoy hablando, sino que es parte de nuestra realidad. El Salvador enfrenta una dura situación con el coronavirus. El Salvador enfrenta ese verbo, viene de enfrentar, verbo de primera conjugación, y está conjugado en presente del modo indicativo. Entonces, ¿cómo conjugamos los verbos en presente, en presente simple, o en español, digámosle, presente del modo indicativo? ¿Cómo hacemos eso en inglés? Vamos a comenzar por las oraciones afirmativas, y ahí vamos a ocupar el verbo run, que es, la traducción es correr. Entonces, tenemos primero, para formar una oración afirmativa, vamos a comenzar por el sujeto. En los sujetos podemos tener el nombre de una persona o un pronombre. Un pronombre, como ya hemos visto, sustituye al nombre. Es para evitar la repetición del nombre. Entonces tenemos I, you, he, she, it, we, you, they. I, yo, you, usted. He, él, she, ella, it, eso, we, nosotros, you, ustedes, plural. Aquí entre you, singular, de primera persona singular, segunda persona singular y you, segunda persona plural, en sí no hay ninguna diferencia en la pronunciación ni en la escritura, pero por contexto vamos a saber a cuál de los dos nos estamos refiriendo. Y luego tenemos they, tercera persona plural, que significa ellos. Entonces, ¿cómo lo conjugamos? En realidad es bastante sencillo, porque vamos a tener la misma forma para casi todas las personas, excepto por la tercera persona del singular. ¿Cuál es la tercera persona del singular? Está compuesta por él, ella, eso, he, she, it. Entonces, los demás va a ser igual. I run, you run, we run, you run, they run. Se mantiene la misma forma del verbo base y para hacer la conjugación en el tiempo presente. Pero con he, she, it
ahí sí va a haber un cambio. Normalmente a los verbos solo se les va a agregar ese. Ese va a ser el cambio. Por ejemplo aquí, he runs, she runs, it runs. Pero algunos verbos son irregulares y también hay ciertas reglas para agregar esa terminación S, que no siempre es S, también puede ser ES. Esta S es una inflexión verbal, porque es lo que nos indica el tiempo verbal. El tiempo verbal, valga la redundancia del verbo, el tiempo en el que el verbo está siendo conjugado. Entonces, luego del verbo vamos a tener un complemento. Como dijimos de que en presente simple vamos a hablar básicamente de rutinas, entonces vamos a tener expresiones como every morning. Every, determinante, significa cada, morning, nombre, cada mañana, every morning, pronoun, sintagma nominal. In the afternoons, sintagma preposicional, tenemos la preposición y, the es un determinante, también ya lo vimos en clase, un determinante definido porque nos referimos a algo específico, y luego tenemos el nombre afternoons en plural. Tenemos he runs on Saturdays, la preposición que se ocupa para los días de la semana. She runs on Wednesdays. It runs all day long. Eso corre todo el día. Podría referirse, por ejemplo, a un perro, un gato, etc. We run together. Nosotros corremos. Together significa juntos. You run every day. Cada día. They always run. Aquí tenemos always. Always es en realidad un adverbio. Adverbio de frecuencia. Entonces con eso vamos a tener cuidado porque la posición de ellos tiende a variar. Los adverbios, como dijimos en otras clases, adverbios son palabras que modifican, ya sea pueden modificar a un adjetivo, a un verbo u a otro adverbio. Un adjetivo, por ejemplo, very beautiful. Very es un intensifier y está funcionando como un adverbio que está modificando beautiful, muy bonito. Por ejemplo, en el caso de un verbo, yo trabajo arduamente, entonces sería un adverbio modificando el verbo. O yo trabajo rápidamente, I work quickly. Y dijimos que cuando terminan en ly, eso denota que es un adverbio, pero no en todos los casos, porque hay muchos adverbios que no terminan por ly. Entonces, es una clave, pero no nos vamos a guiar siempre por eso. Lo que tenemos que aprender a hacer es buscar las palabras en el diccionario y ver la categoría gramatical a la que pertenecen, para luego poder dar una traducción adecuada. Y darle sentido a la frase, de acuerdo al idioma al cual estamos traduciendo, en este caso es español. Entonces, la estructura para las oraciones afirmativas sería esta. Ya vimos que primero sujeto, luego verbo y luego el complemento. Pero vamos a tener mucho cuidado con las terceras personas del singular, en los cuales al verbo se le va a agregar la consonante S. Pero no siempre es S, como les dije. Entonces aquí tenemos las reglas para tercera persona singular. La regla número 1. Para prácticamente todos los verbos solo vamos a agregar la letra S. Solo con tercera persona singular, no con las otras personas. Luego, regla número 2. Cuando termine el verbo en C, CH, SH, XZ o vamos a agregar ES. Por ejemplo, watch, que significa ver, mirar. Watch, watches. O el verbo go, que significa ir. Go, goes. Se le agrega ES. Las reglas entonces hay que aprendernos aquí estas terminaciones. ¿Por qué? Porque si vemos con ES el verbo y lo buscamos en el diccionario con ES, no lo vamos a encontrar. Tenemos que volverlo a su forma original y de esa forma buscarlo en el diccionario. Ahí sí lo vamos a encontrar y vamos a saber cuál es la traducción del verbo. Luego tenemos número 3, worry. Worry. Si tenemos consonante Y, vamos a cambiar la Y por I latina y le vamos a agregar ES. Por ejemplo, worry, que significa preocuparse, worries. He worries. Él se preocupa. Luego tenemos la otra regla, play. Si tenemos vowel, vocal, y luego Y, vamos a dejar la Y tal cual y vamos a agregar la consonante S. Por ejemplo, aquí, he plays, él juega. Esas son, en síntesis, las reglas para las inflexiones, para la terminación de la tercera persona singular en presente simple. En español se le llama presente simple del modo indicativo.
Bueno, con respecto a la forma negativa, vamos a ocupar los auxiliares que se ocupan, vamos a ocupar dos auxiliares que se ocupan en el presente simple. Y las dos formas, los dos auxiliares son do y does. Esos son los que vamos a encontrar. Más la partícula not, más, bueno, lo podemos contractar en el caso de do más plus not, se puede convertir o lo podemos ver como don't. Does plus not, lo vamos a ver como doesn't. Entonces tenemos, con la forma negativa sería sujeto más auxiliar. El auxiliar puede ser do o does. ¿Por qué tenemos esos dos? Do o does. Does es la forma para la tercera persona singular y do es la forma para todas las otras personas excepto las terceras personas del singular. Tercera persona singular son he, she, it. Entonces, vamos a tener sujeto, luego el auxiliar, que sería do, en este caso es do porque el sujeto es I, no es tercera persona del singular. Luego not, o podemos tener también la forma contractada, luego el verbo, en este caso es run, que significa correr, y luego every, cada, morning, mañana. Entonces, al traducirlo sería yo no corro cada mañana. Este do en sí no tiene una traducción exacta, no tiene una traducción específica, no lo vamos a traducir, solo vamos a decir yo no corro cada mañana. Este do, si lo buscamos por separado, la traducción es hacer, pero en este caso está funcionando como auxiliar del verbo principal de la oración, que es run. Entonces no va a tener una traducción específica. Estos auxiliares los ocupamos solo en la forma negativa y en las preguntas. Entonces el siguiente, he does not o doesn't run on Saturdays. Él no corre los sábados. On es la preposición que ocupamos para días de la semana. Entonces aquí ocupamos does. ¿Por qué? Porque tenemos tercera persona del singular, tenemos he. ¿Y por qué es que el verbo por qué es que el verbo no lleva la S aquí? No lleva la S porque la inflexión que indica el tiempo verbal ya va en el do. Cuando termina un verbo en O, en este caso el auxiliar termina en O, se le agrega ES. Entonces aquí en el auxiliar, en does, ahí va la inflexión del verbo. Ya va ahí la modificación que hacemos por la tercera persona del singular. Por lo tanto, en el verbo principal de la oración ya no es necesario que nosotros le agreguemos la letra S. Luego tenemos la forma interrogativa. La forma interrogativa la vamos a comenzar con el auxiliar, ya sea do o does, dependiendo si es tercera persona del singular o no, el sujeto, el verbo y el complemento. Por ejemplo, do you work here? Entonces, traducción, tú trabajas aquí, trabajas, o podemos solo decir trabajas aquí. Entonces, aquí igual no tiene una traducción exacta el do, pero es el auxiliar del verbo y con él empieza la pregunta. Estas preguntas son para obtener respuestas de sí o no. La siguiente, does he work in China? En esta lleva does porque he es tercera persona del singular. Luego tenemos, en las respuestas tenemos dos formas siempre, que sería una respuesta corta o una respuesta larga. La respuesta corta, por ejemplo, aquí, yes, he does. Es como traducirlo, sí, él lo hace, o sí, él trabaja en China. Es como estamos afirmando, pero solo utilizamos yes, coma, sujeto y auxiliar. El auxiliar de acuerdo al sujeto. O no, he does not, o no, he doesn't, si ocupamos la forma contractada. Pero normalmente en documentos académicos vamos a encontrarlos sin la forma contractada, porque la forma contractada es más informal. Entonces, esta es la forma corta de responder, y la forma larga sería yes, coma, y la oración normal. He works in China. He works in China. Él trabaja en China. Ahí sí ocupamos la S, porque acordémonos que en la forma afirmativa, cuando hacemos oraciones afirmativas, aquí sí vamos a ocupar la inflexión de los verbos, porque no hay un verbo auxiliar. El auxiliar solo se ocupa en la forma negativa y en las preguntas. Y si la respuesta es negativa, no, coma, y ahí sí vamos a encontrar la forma larga de la oración negativa, y como es oración negativa, entonces va a llevar auxiliar. No, he doesn't work in China. No, él no trabaja en China. Entonces, eso es con respecto a hacer preguntas cuya respuesta es sí o no. Pero si queremos obtener más información, podemos utilizar WH words, palabras interrogativas, que son, por ejemplo, what, qué. Esta ya la vimos un poco en el video anterior. How, cómo.
When, cuándo, why, por qué, who, quién y where, dónde. Where, dónde. Entonces, estas las vamos a encontrar combinadas con esta estructura que lleva auxiliar, luego sujeto, verbo, para hacer preguntas y obtener más información. Por ejemplo, aquí podemos poner why. Why does he work in China? Why, que significa por qué. Entonces ya la respuesta no sería sí, él trabaja en China, sino que vamos a encontrar como porque él necesita tener su empresa allá, algún otro tipo de respuesta. Entonces, why significa por qué. Cuando respondamos con why, sí, vamos a utilizar o vamos a ver que se utiliza because, porque este why es solo para pregunta y because es por qué también, la traducción, pero es para respuestas. Entonces la podemos combinar de distintas maneras. Y luego tenemos algo muy importante que ver, que son adverbios de frecuencia. Ya vimos los adverbios, que los adverbios pueden modificar verbos, adjetivos y otros adverbios para modificar el significado, para intensificar el significado o para explicar la manera en la que algo se realice en el caso que modifique a un verbo. Por ejemplo, he works quickly. Él trabaja rápidamente. Entonces, quickly, rápidamente, está modificando la forma en la que trabaja, está diciendo cómo es que trabaja, está explicando la manera. Por eso es un adverbio, porque modifica en ese caso el verbo. Y normalmente los adverbios van a terminar con L, Y, pero no en todos los casos. Ya vimos muchos adverbios que no terminan así. Entonces, aquí tenemos adverbios de frecuencia que indican qué tan frecuentemente algo se realiza. Por ejemplo, always significa siempre, often, a menudo, sometimes, algunas veces, usually, usualmente, rarely, raras veces, hardly ever, casi nunca, never, nunca. Y luego, algo que quiero que tengamos muy claro es que vamos a encontrar, estos adverbios de frecuencia pueden tener dos posiciones dentro de las oraciones. La primera posición, si estamos utilizando el verbo to be, el adverbio de frecuencia va a ir después del verbo to be. Por ejemplo, he is always late. Así lo vamos a ver. Él está siempre tarde, o él siempre llega tarde. Sería la traducción. Recordemos que tenemos que darle sentido a la hora de traducir, no tenemos que traducir textualmente, sino que tenemos que encontrarle la forma para adecuarlo al idioma al cual estamos traduciendo. Entonces, si se fijan, tenemos always después del verbo to be, pero en otros casos, por ejemplo, he usually works on Saturdays. En este caso tenemos usually antes del verbo principal de la oración. Estamos hablando de una oración en presente simple y no es una oración con el verbo to be. Entonces, he usually works on Saturdays. Él usualmente trabaja los sábados. Entonces, esas son las posiciones en las cuales vamos a encontrar estos adverbios de frecuencia. Y hay otras estructuras también de frecuencia, por ejemplo, once a month, una vez al mes, twice a month, dos veces al mes, four times a month. En este caso, time es tiempo, pero en este caso, times, lo vamos a traducir como veces. Entonces, aquí puede cambiar, puede ser 3 times a month, 3 veces al mes, o aquí 4 veces al mes, etc. Estas pueden ir al principio o al final de la oración. Aquí tenemos un ejemplo. Once a month, I go to the park. Una vez al mes voy al parque. O podemos decir también, o podemos encontrarlo también, I go to the park once a month. Entonces se puede mover bastante. Esa es una de las habilidades de los adverbios. Hay adverbios que sí tienen una posición específica, en el caso de los adverbios de frecuencia, pero hay otros adverbios que son bastante juguetones, podemos decir, porque cambian de posición. Lo importante es que en el diccionario busquemos la palabra, veamos qué categoría gramatical es, y en base a qué categoría gramatical está representando la palabra o la función gramatical que tiene, podemos hacer una mejor traducción, ya que vamos a saber a qué está modificando. Como les decía, los adverbios modifican adjetivos, verbos y otros adverbios. Adjetivos como, por ejemplo, very beautiful. Very está intensificando el significado de beautiful. Entonces está modificando un adjetivo que es beautiful. Y así, tenemos que ver cuál es la función gramatical para dar una buena traducción.
Y con respecto a el presente simple, bueno, recordar las reglas para la tercera persona del singular y también la función. La función del presente simple es hablar de rutinas, hablar de cosas que pasan normalmente, que son parte de la vida cotidiana y, por ejemplo, también hechos que ya estamos seguros que todos los días van a ser así. Entonces, eso sería todo con respecto a este video. Por favor, trabajar la guía número 2 y este video les va a ayudar mucho con respecto a esa guía. Si tienen alguna duda, pueden agregar sus dudas en los comentarios o pueden escribir en comentarios en el grupo de Facebook y yo voy a estar ayudándoles con sus dudas.